Todo esto es aprendizaje MiGraph, así que si nos podemos complementar mejor, ustedes pueden ir en el fondo abriendo sus micrófonos, vamos comentando, preguntando, súper a disposición para que vayamos conversando. Así que me presento también, yo soy voluntaria hace un poco más de un año en MiGraph, también fui líder de equipo desde unos 6 meses. Soy antropóloga de formación y también hice un magíster en estudios internacionales. Desde ahí me acerqué un poco más, yo investigo la verdad temas sobre migraciones, y me acerqué un poco a la parte jurídica, a los derechos, justamente derechos humanos de las personas que migran. Entonces lo voy a enfocar desde ese ámbito, pero también traduciendo para quienes no somos de esa área y de repente suena un poco más enredado. Así que vamos a abordar esto, derecho a la salud y al trabajo, en específico para personas que ingresen por paso no habilitado, pero también en general es una temática que es desde ese mínimo hacia personas que también se encuentran en situación regular. Entonces, hoy veremos tres principales temas. Por una parte, un pequeño acercamiento a el ingreso por paso no habilitado hoy en día, y después, posteriormente, derecho a la salud y derechos laborales en general y respecto a estos grupos en específico. Sobre ingreso por paso no habilitado, el SJM justamente ha hecho una labor importante visibilizando el ingreso por paso no habilitado. Es importante tener en consideración que este es muy difícil de cuantificar y al mismo tiempo de caracterizar. Las personas que ingresan por paso no habilitado pueden tener necesidades muy diferentes y perfiles muy diferentes. Y me imagino que ustedes también en sus experiencias atendiendo a MiGraph han visto eso, pero considerando principalmente los datos que se han obtenido a través de transparencia otorgados por PDI que tienen que ver con las autodenuncias, el SJM pidió esa información y vio que a mediados de este año eran 23.000 personas. Es importante destacar, y de nuevo ustedes deben experimentar eso cuando atienden, que hay mucha gente aún que no se autodenuncia. Entonces esta cifra es un aproximado de quienes en el fondo están en el registro y estaban hasta esa fecha. Además, este ingreso ha sido bastante constante y hacia los meses de calor en general aumenta debido a las condiciones en que están estos pasos por donde ingresan. Además, tiene que ver con las medidas de COVID y con algunas visas consulares que se han puesto principalmente a Venezuela y Haití. Anteriormente ya había República Dominicana y a Cuba. Y este es un gráfico que da cuenta de este aumento de ingresos por paso no habilitado, que vemos que es especialmente de población venezolana, por eso se cree que tiene mucho que ver con las restricciones en el otorgamiento de visados o en el cambio de categoría ya entrando al país. En general, estas son las cifras más bien oficiales o de registro de PDI. Respecto a estos grupos de personas, eh, también tenemos otro contexto que a mí me pareció importante destacar, que es la nueva ley de migración y extranjería. Nueva porque entró en vigor en mayo de este año, después de una extensísima discusión. Si ustedes, para quienes no saben, hacia atrás, esta ley o el cambio de ley migratoria venía discutiéndose desde el año 2003 aproximadamente. Hubo dos proyectos de ley previos anteriores al que actualmente se presentó y finalmente se modificó y se aprobó. Y esta ley, en lo que respecta en específico a el ingreso por paso no habilitado, a mí me parece que tiene tres artículos o tres derechos que protege que son sumamente importantes. Bueno, primero, en general, la igualdad ante la ley y la no discriminación, que es su artículo 3 y que dialoga con otros instrumentos internacionales que existen en materia de derechos humanos de las personas migrantes, que debería ser un principio básico en cualquier trato a personas migrantes, personas extranjeras, que es la no discriminación y la igualdad ante la ley. Además, un punto que es fundamental y que todavía no sabemos cómo se va a traducir en la práctica porque no existe un reglamento, que es el paso siguiente que tenemos que tener harto ojo cuando ocurra, cuando se reglamente esta ley,
¿cómo se va a abordar la no criminalización? Porque la no criminalización está consagrada en la nueva ley migratoria, la migración irregular no es un delito, y eso es muy importante en términos discursivos. Yo considero al menos que puede tener un impacto bastante grande en cómo las sociedades perciben la llegada de personas extranjeras, cómo los gobiernos y los medios de comunicación transmiten justamente la llegada de personas extranjeras, especialmente en el caso de que ingresen por pasos no habilitados. Esto no es un delito, es una falta administrativa, sí, pero no constituye delito, por tanto no existe migración ilegal, sino que únicamente migración irregular. Y además, igualdad de derechos y obligaciones, que tiene que ver también con lo anterior, y el cumplimiento de la Constitución, que hoy en día está en discusión, entonces también es un espacio que está abierto a quizás se consagren más nuevos derechos que tengan impacto en las personas migrantes, y además los tratados de derechos humanos vigentes, evidentemente. Ahora, entrando de lleno a lo que refiere al derecho a la salud, yo quisiera primero contextualizar también teniendo en consideración la nueva ley que comentábamos recientemente. La nueva ley consagra el derecho al acceso a la salud. Esto es un cambio radical respecto a lo que regía anteriormente. Anteriormente regía un decreto ley que había sido además entrado en vigor en dictadura, entonces no había pasado por la misma discusión, evidentemente, pero que consagraba muy pocos derechos. Todos los derechos, la no criminalización, por supuesto que no se encontraba, y tampoco el derecho al acceso a la salud para la población migrante, que es muy importante que ahora está efectivamente consagrado ahí. Y dice que los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, es decir, podríamos comprender a quienes están con sus visas vencidas, pero también a quienes ingresaron con paso no habilitado, titulares o dependientes, tendrán acceso a la salud conforme a los requisitos que se establezcan en igualdad de condiciones que las personas nacionales. Además, tienen que cumplir ciertas acciones en resguardo de la salud pública, como todas las personas que integramos en el fondo esta sociedad y que estamos dentro de los marcos de este Estado, pero lo importante aquí es que garantiza en efecto el acceso a personas en situación irregular, como les dije, que hayan entrado por paso no habilitado, que tengan su visa vencida. Yo creo que también eso es importante. Y para contextualizar, especialmente pensando que quizás como voluntarios o voluntarias hay personas que no son chilenas y aquí usamos muchas abreviaciones, de pronto es un poco confuso, voy a contextualizar cómo es nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud se caracteriza por ser un sistema mixto, donde está el sistema público, que es FONASA, el Fondo Nacional de Salud, y además está el sistema privado, que está compuesto por ISAPRES, que son una serie de instituciones que prestan servicios de salud o distintos accesos a seguros de salud. En este caso, nos interesará más el sistema público y en específico, cómo puede hacer una persona que ingresó por paso no habilitado para llevar a cabo su inscripción en FONASA, para acceder al sistema público, en tanto ya vimos que es un derecho consagrado además en nuestra nueva ley de migración. ¿Quién puede inscribirse en FONASA? Puede inscribirse cualquier persona migrante, adultos y niñas, sin importar su situación migratoria. Una pregunta importante que a mí al menos me ha tocado atender en Migrap, ¿es necesario haber hecho su autodenuncia para inscribirse en FONASA? No, no es necesario, la autodenuncia no es una precondición, yo diría casi para cualquier acceso a derechos de este tipo. Después vamos a ver otros, pero no es una precondición necesaria para eso. ¿Debe pagar inscripción en FONASA? No. FONASA tiene una división por tramos, de A a E, y esa división tiene que ver con los recursos que declara tener esa persona y también, a su vez, los cobros que van a estar asociados. FONASA es el tramo que no tiene cobros asociados porque es un tramo que se asocia a un nivel económico más bajo. Entonces, la persona no tendría que pagar por su inscripción a FONASA. ¿Qué necesita para inscribirse a FONASA?
necesitará un documento de identidad, que puede ser su cédula de identidad del país de origen o puede ser su pasaporte, y además un documento que acredite residencia. Que eso quizás puede ser un poco más complejo, pero hay un abanico de documentos que se pueden presentar y también se puede tratar al momento de gestionar esta inscripción. Pero puede ser boletas de luz, de agua, certificados de residencia, matrícula escolar de niños o niñas que estén a su cargo. Todo eso podría ser un documento que se puede presentar al momento de inscribirse en FONASA. Entonces, en general, lo que se requeriría es un documento de identidad y algo que acredite residencia. Incluso podría ser un certificado de residencia si es que alguna junta de vecinos se lo otorgara. ¿Cómo llevamos a cabo esta inscripción? La persona debe dirigirse a un SOME o unidad de atención. Estos son, en el fondo, las unidades de información que tienen los centros públicos de atención de salud, hospitales. En el caso de los centros que están en los distintos territorios se denominan consultorios. Ellos tienen un SOME o una unidad de admisión, que es la oficina administrativa donde hay que acercarse para hacer cualquier trámite, entre ellos inscripción a FONASA. Además, al acercarse, se debe pedir una entrevista con calificador de derechos, que es un asistente social, trabajador o trabajadora social, que será quien evalúe ese caso y quien, en cualquier caso, ya sea una persona extranjera o una persona chilena, es quien está a cargo de evaluar el ingreso de la persona que está solicitando inscribirse en el consultorio o en el hospital. Ahí se debe solicitar una inscripción en FONASA, diciendo que se es carente de recursos, porque a partir de eso es que ingresará al tramo A, y porque tampoco tendría una documentación al estar en situación irregular para acreditar ingresos. Y debe presentar el documento de identidad y que acredite residencia, como mencionamos anteriormente. Este es, yo diría, como el momento más importante dentro del proceso de acompañamiento que podamos llevar cuando una persona nos consulte cómo acceder a salud en nuestro país, si ingresó por paso no habilitado o se encuentra en situación irregular actualmente. Debe seguir estos pasos, que no son tantos, y como para repasar, es dirigirse a esta unidad administrativa, que puede ser SOME o unidad de admisión, pedir entrevista, pedir inscribirse en FONASA y llevar estos dos documentos. Algo muy importante y que hemos visto que no siempre tiene cumplimiento es que desde que se recibe la solicitud de inscripción, FONASA tiene 24 horas para entregar este RUT provisorio. Con el RUT provisorio, como les comenté, ingresarían al tramo A y también a su vez se podría hacer la inscripción en ese centro de salud donde se dirigieron, ojalá el más cercano a sus hogares, donde pueden acceder a una serie de prestaciones como son atención de consulta general, atención especializada, atención ginecológica, de salud sexual y reproductiva, acceso a medicamentos si se requiera, y en el caso de especialistas, la verdad es que nuestro sistema público tiene algunas demoras, pero de todas maneras también se puede hacer una derivación especialista si se requiriera. Esto lo menciono también pensando que a veces hay personas que migran con patologías de base, entonces quizás requieren una atención para continuar algún tratamiento previo, eso también debería poder tener acceso, y ahí hay que ver la cobertura de nuestro sistema público y de los distintos programas, pero podría tener acceso también, acceso a salud mental, a psicólogo y psiquiatra si requerirías. Además, si posteriormente obtiene un visado, se va a reevaluar su inscripción a partir del visado y quizás cambie de tramo de FONASA, pero hasta ese momento puede permanecer perfectamente en tramo A de FONASA. Lo que no se puede es hacer compra de bonos para atención fuera del sistema de salud público. Eso es porque las personas que tienen FONASA en todos los otros tramos, y que también es algo que aplica para las personas chilenas, pueden acceder a comprar bonos, a pagar atenciones por un precio diferenciado en otros centros de atención privados, pero en el caso del tramo A
no es posible hacer compra de bonos. Bueno, y como había dicho, ¿qué atención de salud puede recibir? CESFAM, que son los centros de salud familiar, COSAM, que son los centros de salud mental, SAPU, que son los servicios de atención primaria de urgencia, y hospitales, también hospitales en general, algunos especializados y otros que son generales, y la mayoría tienen también un alcance más bien territorial. Según donde viva le corresponde cierto hospital. Fundamental también dentro de nuestra atención es que en caso de que la persona manifieste requerir una atención de urgencia, la atención de urgencia está garantizada sin importar la situación migratoria en la que se encuentra esta persona y sin importar si tiene o no FONASA. Y esto incluso, la verdad es que rige para personas que se encuentren en calidad de turista, porque existen distintos instrumentos que ya veremos, pero está consagrado que la atención de urgencia está garantizada para cualquier persona, básicamente sin ningún requisito. Entonces, en caso de que se requiera acudir a un servicio de urgencia, esta persona puede acudir aunque no se haya inscrito en FONASA y aunque se encuentre en situación irregular. ¿Qué hacemos? Que también hemos recibido casos así. ¿Qué hacemos si no se le ha permitido a la persona inscribirse en FONASA? Quizás esta persona tuvo atención hace una semana por Migrap, le dimos algún tipo de orientación, o quizás no, pero se dirigió a intentar acceder a atención de salud y no lo consiguió. Existen ciertas normativas que garantizan esta cobertura de atención de salud a migrantes. Aquí yo dejé los nombres, me imagino que no se los van a aprender, pero están disponibles de todas maneras entre el material que tenemos dentro de Migrap. Son decretos, son circulares y también dictámenes que garantizan el acceso a salud y que como una práctica también se puede recomendar enviar desde ya a las personas que nos consulten, considerando que en caso de dirigirse a un centro de salud que no maneje o que no tenga la información directa para la inscripción en FONASA, se puede facilitar al momento por parte de la persona que nos preguntó por Migra. Además, si esta negativa para inscribirse a FONASA persiste, o si la persona quisiera, de todas maneras, puede hacer un reclamo a la Superintendencia de Salud. Ese sería el organismo donde se puede hacer un reclamo en caso de no recibir una atención adecuada, por una parte, y además en caso de que simplemente se negase la atención dentro de estos servicios de salud. En referencia al contexto actual de la pandemia, está el tema de la vacunación del COVID-19. Las personas en situación irregular sí pueden recibir la vacunación que está otorgando el Estado de Chile actualmente. Tienen que presentar únicamente un documento de identidad y que puede ser de su país de origen. Aquí está también la ordenanza correspondiente. Tienen que dirigirse a cualquier centro de vacunación y se les debería permitir poder vacunarse. También hemos visto casos, especialmente cuando comenzó el periodo de vacunación, diría yo, los primeros meses, también hubo algunos casos que consultaron al respecto por negativas frente a la vacunación. En ese caso, bueno, evidentemente pueden preguntarnos por el grupo, pero además es bueno tener estos documentos a mano para instruirse y para también dar cuenta al funcionario o funcionaria de que está errando respecto a su negativa. Y otro elemento que me parece importante porque está conectado con la vacunación es la obtención del pase de movilidad. Actualmente comienza a ser más requerido el pase de movilidad por el aumento de los casos, entonces las personas extranjeras sí pueden obtener su pase de movilidad ingresando al mismo sitio donde ingresaría una persona chilena, que es mevacuno.gov.cl, completar un formulario e ingresar el número del documento de identificación con que se haya vacunado. Mediante este procedimiento también podrían obtener su pase de movilidad posterior a su vacunación en el país. Y
Además, existe un proceso de homologación de vacunas en caso de que haya personas que comenten que han recibido algún tipo de vacunación en otro país, tienen que ingresar a este mismo sitio, pero es otro apartado que es para homologación de vacunas. Y un elemento que creo que es importante destacar también, que existe en nuestro país una política de interculturalidad en salud, que es una norma que se creó especialmente para la población indígena, pensando que hay centros de salud que se encuentran en territorios con alta o con mayor concentración de población indígena, entonces se consideraba que era necesario tener algún facilitador intercultural que mediara en esos procesos de atención de salud, y actualmente existen facilitadores interculturales especialmente para la población haitiana con un enfoque idiomático, pero de todas maneras tiene un enfoque como intercultural y es importante de destacar. Y dos datos que yo agregué por mi formación y a lo que me dedico, pero creo que pueden incidir o pueden tener importancia cuando estamos atendiendo, que por una parte existen determinantes sociales de la salud para cualquier grupo de población, puede haber una mayor incidencia o severidad de ciertas enfermedades. Y esto puede tener que ver con el sexo, la edad, dónde crecimos y dónde estamos actualmente con la zona geográfica, entonces, y con las actividades que se realizan. Yo lo pensé especialmente importante en el caso de la población migrante porque existe concentración en ciertas actividades laborales, en ciertos trabajos, y esa concentración en ciertos trabajos podría derivar en el desarrollo de ciertas dolencias características de esos trabajos. Y además, la desafiliación, que también puede existir en distintos grupos de personas, que tiene que ver con el evitar acercarse a centros de salud, a educación, etcétera, pero evitar acercarse a ciertas instituciones por percibir algún tipo de barreras. Entonces me parece importante porque tenemos que tener tacto al momento de atender a personas emigrantes por el desconocimiento que existe de este sistema que yo también tuve que estudiar para preparar esta presentación, es un sistema complejo. Entonces se puede sentir discriminación quizás o tener desconocimiento, y es importante evitar que ocurra esta desafiliación y que las personas sientan que pueden y sepan que tienen el derecho a tener acceso a la atención de salud. Frente a eso, les quería proponer un par de casos. Primero, una pregunta general que espero que no tengamos, pero si llegásemos a tener, ¿cómo podríamos responder aquí? Si un usuario o usuaria nos dice, buenas tardes, entré de forma irregular a Chile y tengo un fuerte dolor al pecho, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dicen ustedes? Hola, Hola. yo le diría que ubicara el Cefam más cerca de su domicilio y se acerque para allá para que para que lo atiendan y segundo para que lo ingresen al sistema y le den un root provisorio. Súper bien, súper, buenísimo. Justamente que no importa en qué situación se encuentre, se puede acercar a un CESFAM, como diría nuestra compañera voluntaria, puede acercarse a un servicio de urgencia, SAPU, hospital, etcétera, manifestar que se encuentra en esta situación y tener una atención médica de urgencia inmediatamente. Además, yo siempre sugiero preguntar en qué comuna vive y quizás facilitar la dirección o orientación para que se acerque al servicio más cercano. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Alice, en eso te quería hacer una acotación. Están ¿Sí? surgiendo algunos casos, porque cuando llevé a mi esposo a la posta más ¿Sí? cercana, ¿verdad? Sí me lo consiguieron mal en aquel momento,
Y de hecho, tanto el trabajador social como el médico se tomó la molestia de subir a dirección para remitir su caso como emergencia para el hospital. Desde abril, mi esposo está esperando la llamada del hospital. Y yo me dirigí personalmente al hospital y pues no me dejan hablar con la trabajadora social, no es un protocolo, no dejan pasar esto, aquello. El día de ayer tuve un caso con una chica que me dicen que su sobrina convulsiona. Y, o sea, le di las mismas sugerencias que solemos dar, que deberían o son los pasos a seguir. Y pues ella me dice que para que la vean en el hospital, ella tiene que cancelar 25,000 pesos. Sí, quería agregar un poco. Bueno, suele suceder. Creo que a pesar del tiempo que existe en esta situación migratoria en Chile, hay mucho desconocimiento en cuanto a lo que es la parte de funcionarios públicos. Pero eso no los exime a ellos de una responsabilidad en un caso administrativo ni en un caso judicial. Por ende, creo y confío en que el trabajo de nosotros, por encima de que ellos lo tomen o lo dejen, asistan o no a una persona, el trabajo de nosotros va a ser siempre orientarlos, llevarlos por el camino correcto y darles las herramientas para que ellos puedan defenderse o puedan manejarse en el camino. Pero ciertamente, como dice Kaylee, sí, sí suele suceder, yo lo he visto, yo lo he vivido en persona. Pero como repito, eso en cualquier situación, en cualquier ámbito de un agravante, en verdad, no los va a eximir a ellos de ninguna responsabilidad, ni jurídica ni administrativa, porque el desconocimiento de la ley no los exime de responsabilidad. Entonces, bueno, ya nosotros pienso que damos las herramientas y bueno, solo queda esperar que el sistema haga su trabajo también de ir dándole los conocimientos a los funcionarios que se desempeñan en esos cargos. ¿Puedo agregar algo? Sí. Con respecto a lo que decía Osvaldo recién, creo que una de las ventajas de la nueva ley es que eleva a nivel de ley el tema del derecho a la salud, puesto que la ley, a diferencia de los decretos y las circulares, tienen mayor publicidad, tienen mayor conocimiento y además que tienen mayor rango. Entonces, la posibilidad de excusarse de los funcionarios públicos se reduce bastante cuando ya entre en vigencia de forma completa la nueva ley. Esperemos, esto es súper teórico, pero sería lo ideal. Sí, muchas gracias, Kaylis, Osvaldo y Hernán. Estoy muy de acuerdo. Es lamentable, sí, que ocurren esas situaciones, ustedes mismos las han experienciado. Y frente a eso me parece una buena reflexión lo que dice Osvaldo. Tenemos que entregar herramientas, intentar entregar herramientas. Y por eso yo también hago énfasis que quizás de repente suena un poco fome, el artículo tanto, la normativa tanto, pero porque al momento de atender es importante. En caso de que no te otorguen esa atención, que ojalá así sea, tú puedes tener estos documentos en tu teléfono, mostrar esos documentos y dar cuenta al funcionario de que está incurriendo en un error. ¿Sí que hay otra opinión? Sí, soy yo, Zuli. Ah, A mí me ha hola. pasado totalmente lo contrario. De hecho, yo he asesorado a personas para que se dirijan y es eso, informarlos bien cuáles son sus derechos y al exigirlo, ellos, por lo menos había una migrante que estaba recién llegada, no había ni siquiera hecho la autodenuncia y tenía un dolor en la parte abdominal. Le dije por la dirección que ella tenía a dónde debía ir y ella fue y le hicieron una operación que duró horas porque de paso tuvieron que sacarle un tumor y muchas, o sea, tuvo complicaciones en la operación y aún así le atendieron todo, todo fue totalmente gratuito. Entonces, yo creo que lo ideal es informarlos para que ellos sepan cuáles son todos sus derechos y que sea más pequeña ese margen de no atención en los centros de salud. Si no los atiende, por ejemplo, el que le da la cita o qué sé yo, ellos puedan dirigirse o pedir hablar con el supervisor o con el trabajador social para que los atienda.
y que les den una respuesta. Pues. Exacto. Bueno. Sí, súper. Estoy muy de acuerdo. Muchas gracias, Zuli. Vamos a continuar. Ahora continuaremos con los derechos laborales. Y en este caso también quise hacer una contextualización sobre nuestro sistema laboral en el país, que consagra ciertos derechos fundamentales de las personas que trabajan. Estos derechos están consagrados en el Código del Trabajo por una parte, por otra parte en la Constitución, y por supuesto que ahora están en discusión en una futura propuesta de nueva Constitución. Yo rescaté un par de derechos que me parecen importantes respecto a nuestra tarea, que son derecho a la vida y a la integridad física, respeto y protección a la vida privada, derecho a la libertad de conciencia y de opinión, de trabajo y de derecho a su libre elección del trabajo, libertad sindical y garantía de indemnidad, que esto significa que no será objeto de represalias en caso de que haya una fiscalización de la Dirección del Trabajo. Me imagino distintos casos o situaciones que pueden darse en torno a eso, desde los más extremos que hemos visto hace un tiempo, como la trata de personas y el trabajo en condiciones parecidas a la esclavitud o trabajo forzado, pero también puede, por eso me parece importante, por ejemplo, libertad de conciencia y de opinión hoy en día, o libertad sindical en caso de que haya personas que quieran participar de negociaciones colectivas. Bueno, todos estos derechos sí son derechos atribuibles a las personas migrantes que ingresaron por paso no habilitado, son derechos que no dependen de su condición migratoria, sino de su situación como trabajadoras o trabajadores. Además, la nueva ley consagra tiene 4 artículos, a mi juicio, que son súper conectados con esto. Los derechos laborales, que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que haya para determinados ámbitos. Y todo empleador tiene que cumplir sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición migratoria irregular del extranjero contratado. No obstante, haya sanciones que se puedan interponer por parte de la Inspección del Trabajo, aún así se deben cumplir obligaciones sin perjuicio de la condición migratoria en que se encuentre. Además, se dice dentro de esta ley, su artículo 103, que solo se podrá emplear extranjeros que estén en posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o que se encuentren autorizados para ello. Eso es importante. La ley únicamente permite contratar extranjeros o extranjeras que se encuentren con un permiso de residencia. Además, hay una multa para quienes desarrollen actividades remuneradas y no tengan autorización para ello. No únicamente personas en situación irregular, sino que personas que no cuenten con algún permiso, por ejemplo, quienes tienen alguna condición de visa dependiente que no les permite llevar a cabo actividades remuneradas. Y además, se van a aplicar estas multas, dependiendo del tamaño de la empresa, a quienes empleen a extranjeros que no cuenten con esta autorización. Pero a mí me parece que es el punto fundamental, especialmente ahora que estamos hablando de derechos del trabajo, artículo 117 de la nueva ley, que dice: los extranjeros que trabajen sin autorización, conforme a lo dispuesto en el inciso primero, no serán sancionados por este hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador denuncias por incumplimiento de la legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza, ante el Servicio de Migraciones, ante la Dirección de Trabajo, ante los tribunales de justicia, etc. Es decir, a pesar de que sean trabajadores extranjeros que no cuenten con autorización, en este caso porque han ingresado por paso no habilitado, si llevasen a cabo una denuncia por incumplimiento de cualquier normativa en contra de en su perjuicio, no van a ser sancionados por esto.
Pero a pesar de que no vayan a ser sancionados, si nos preguntamos si una persona que ingresó por pase no habilitado puede trabajar, la verdad es que no cuenta con un permiso de trabajo, porque los permisos de trabajo se asocian a avisados, otorgados o en trámite. Entonces estaría violando tanto esa persona como su empleador la legislación laboral y migratoria, respectivamente. Pero ¿qué pasa si hay una persona que igualmente está trabajando en situación irregular, arriesga esta multa que ya comentábamos, tanto esa persona como su empleador, pero igualmente tiene derechos del trabajo? Y estos derechos del trabajo incluyen tener un contrato, incluyen tener los derechos que mencionamos anteriormente. Todos esos incluye el pago de cotizaciones previsionales. Y esa también es una pregunta que recibimos bastante en torno a estos temas en Migrap: ¿cómo llevar a cabo este pago de cotizaciones? La persona debe tener un contrato de trabajo notariado. Esto se puede gestionar en algunas notarías con pasaporte. La verdad es que con cédula de identidad es mucho más complicado. Si llegasen a recibir esta pregunta, es importante que la persona cuente con su pasaporte para llevar a cabo este contrato, y hay ciertas notarías que sabemos que otorgan este documento. Contrato de trabajo notariado se dirige a una AFP donde le van a otorgar un RUT provisorio para cotizaciones que deben ser pagadas por el empleador. Esto también es un elemento muy importante que tanto personas nacionales como extranjeras sufren frecuentemente. El pago de cotizaciones debe ser hecho por parte de su empleador, no debe salir dentro de la remuneración que se le entrega para sí mismo. Es distinto en el caso de trabajadores independientes, pero la verdad es que una persona en situación irregular no podría inscribir su situación en una AFP para el pago de cotizaciones. Otro caso, una pregunta, nos dicen: entré por paso no habilitado, pero estoy trabajando y mi jefe me quiere hacer un contrato. ¿Se puede? ¿Qué responderíamos? ¿Que no? Sí, se puede, aunque existe el riesgo de ser sancionado por la inspección del trabajo. Y además señalar que, no obstante su situación irregular, tiene acceso a todos los derechos que otorga el Código del Trabajo y las demás leyes. Buenísimo, justamente. En general, si nos preguntan eso, la verdad es que debemos mencionar que legalmente ellos no pueden trabajar. Como institución, el Servicio Jesuita Migrante no puede promover cuestiones que estén por fuera de la normativa, pero sí mencionar que, a pesar de que existe este ámbito, como decía bien Hernán, que legalmente arriesga una multa tanto a esta persona como a su empleador, si está trabajando, tiene todos sus derechos mencionados anteriormente y otros más, tiene derecho a tener un contrato de trabajo, si quisiera, pago de cotizaciones que son por parte de su empleador y cumplimiento de todo lo que conlleva. Otro caso hipotético. Buenas tardes, trabajo hace 6 meses con el mismo jefe, pero estoy irregular. No tengo contrato, solo de palabra. Ahora me aumentó el horario todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer esta persona? Puede presentar una denuncia ante la Inspección del Trabajo. Súper bien. Sí. Sin importar su condición migratoria, ni si tiene o no contrato de trabajo, y esto también rige para personas nacionales y extranjeras, existe una relación laboral, aunque sea un acuerdo de palabra. Por eso es importante, añadimos esto aquí. Entonces puede hacer una denuncia a la Dirección del Trabajo y no va a recibir ni multas ni sanciones por eso. Y yo también sugiero preguntar dónde vive o trabaja y sugerir una oficina cercana, porque esto se puede hacer también una denuncia online, pero requiere clave única, que probablemente la persona no tenga. Entonces, en ese caso, que se acerque a una oficina presencialmente y que no va a recibir una sanción por hacer esta denuncia. ¿Puedo hacer una acotación que tal vez sea Sí. importante? Lo que pasa es que en el derecho laboral hay un principio que se llama principio de realidad, lo que significa que lo importante es lo que sucede en los acontecimientos. Es decir, si existe una relación de dependencia y subordinación de parte de una persona, hay relación laboral. El contrato escrito es simplemente un medio de prueba. No es un mecanismo para que nazca una relación laboral.
Entonces, existiendo dependencia y subordinación, o sea, dependencia es decir que alguien te dé órdenes y o sea, dependencia, mejor dicho, es que depender de un sueldo, y subordinación, que alguien te dé órdenes, ya existe un contrato de trabajo. Y como existe un contrato de trabajo, uno tiene derecho a acceder a todos los derechos que de este emanan. El contrato existe, siempre existe un contrato existiendo esas condiciones, para que como que todo el mundo lo tenga claro. La escrituración es solamente para fines probatorios. Estando escrito es más fácil probar la relación, pero eso no significa que no exista. Buenísimo, súper, súper buen dato. Muchas gracias, Hernán. Bueno, esta sería la presentación. Sí, Disculpa, yo tengo justo- una pregunta. ¿Cómo en el caso de que ya, en el último caso, ella vaya, denuncie, la multa es al empleador únicamente, porque le podrían sacar también una multa, ¿o no? Lo que ocurre es que cuando una persona está en situación irregular, en términos prácticos, si una persona está en situación irregular trabajando, llega la inspección del trabajo a ese lugar, de pronto, y descubre que existe esta situación, esa persona va a ser sancionada y también su empleador. Distinto es que esta persona asista a hacer una denuncia por vulneración de alguno de sus derechos o por incumplimiento de alguno de los derechos que le corresponden. En ese caso no va a recibir una sanción. No puede recibir una sanción si hace eso. Ah, que no sea, No va, muy tranquila, porque seguramente sí. te van a preguntar, me van a multar. Justamente, Ya. me van a multar, me tendré que autodenunciar después de eso. No, no puede recibir ningún tipo de coerción ni de sanción. Agrega nuestra compañera por el chat, Alejandra, dice que se debe diferenciar entre una fiscalización por parte de la inspección del trabajo, que pueden sancionar al empleador y trabajador, y la denuncia por el trabajador por incumplimiento de alguna normativa laboral, que era lo que preguntaba Lorena. En ese caso, se puede hacer de carácter anónimo y sin sanción para esta persona. A partir de ese punto, si la gente tiene que trabajar y tiene que vivir de algo, esperemos que sea bajo el cumplimiento de ciertos derechos mínimos e informemos que está arriesgando sanciones también por ello. Yo creo que ese es el principio que se debe seguir y me parece importante también, no únicamente para personas que entraron por paso no habilitado, sino que los abusos de trabajo que comentabas también se dan bastante o se daban al menos anteriormente en relación a la visa sujeta a contrato. El requerir estar 2 años con un mismo empleador puede dar pie a que se produzcan ciertos abusos porque dependes de ese empleador para poder optar a una definitiva. Entonces, tratar de promover que exista conocimiento de estos derechos y que se ejerzan como tal. Y a decir que en caso de denunciar no van a incurrir en sanciones. Lo último, o sea, yo creo que naturalmente nosotros no debemos fomentar el incumplimiento de la ley. No obstante, eso no significa que porque una persona incumple, otra persona pueda también incumplir. Entonces, si efectivamente un trabajador o una trabajadora está siendo vulnerada en sus derechos laborales, sí o sí tiene que denunciar. Claro, también. Eso es lo fundamental, creo yo, para que también un poco definir y llegar a consenso. Estoy súper de acuerdo que tampoco se trata de estar fomentando la ilegalidad o actuar al margen de la ley, pero eso tampoco significa que haya que inhibir ciertas cosas, porque en el fin y al cabo se está vulnerando como ser humano. Sí. Nuestra compañera nos pregunta si hay que recomendar finalmente que pida contrato formal o no. ¿Qué dirían ustedes después de esta conversación? Yo creo que no, yo creo que no. O sea, hay que hacer un pequeño distingo porque el acto ilegal no es firmar el contrato, el acto ilegal es trabajar. Confirmar el contrato es lo que uno está haciendo, formalizar y hacer más evidente esa ilegalidad. O sea, cuando uno recomienda no firmar, es como en el fondo recomendar ocultar el acto ilegal. ¿Se entiende, no? Sí, efectivamente, Hernán. Sí. Es muy... Entonces, igual es como un tema más o menos ético que habría que, no sé si debatir ahora, pero es complicado. bueno, ¿Hay otra opinión? Yo quería, hola aquí Javín, gracias por la charla. En cuanto a hacer contrato de trabajo, me
me parece que igual yo lo sigo viendo conveniente por cuanto le da seriedad a la relación laboral con el migrante irregular y le da cierta protección, le da cierta, tener las reglas claras con el empleador, señalar un horario, señalar una jornada, yo creo que esos beneficios son convenientes para al trabajador en esta relación aumentadamente asimétrica entre el empleador acá en el territorio nacional y el extranjero irregular. Eh, de todas maneras, en lo laboral va a primar la realidad jurídica, entonces, para efectos después, claro, orientar para que pueda proteger, defender sus derechos, no verse vulnerado, que tenga un contrato va a resultar como en algo probatorio, más que nada, porque si no tiene contrato, igual va a poder ejercer con contrato, le va a favorecer para él tener conocimiento, para él poder con un papel alegar, el jefe sabe que esto no lo puedo hacer. Creo que es conveniente. No sé si podríamos agregar, y ahí pregunto, si es que también generará una conveniencia para el trabajador irregular, para el extranjero irregular, para el momento de un recurso de amparo, el hecho de que tenga un contrato de trabajo que pueda él, se adjunta dentro de todos los antecedentes que uno intenta agregar para favorecer al extranjero, para dejar sin efecto la orden de expulsión, si le convendría, en este caso, poner a disposición ahí de la Corte, decir, aquí yo tengo un contrato de trabajo, a pesar de que es una falta administrativa, pero que yo he hablado con ciertas personas que dicen que igual es bien visto en el fondo, como antecedente, inclusive que esté trabajando por las Cortes, aunque sabemos por otro lado que es una falta administrativa. Sí, yo también manejaba ese antecedente, que en el fondo dentro de esos procesos de amparo y de recursos que buscan la regularización, cualquier antecedente que dé cuenta de un arraigo siempre va a estar sumando y sobre todo como dice Javín, también es importante considerar que es una falta administrativa, como que hay distintos niveles de falta dentro de eso. Claro que no queremos promover eso, pero tenemos que en el fondo otorgar la información para que esta persona tenga la autonomía de tomar decisión frente a ello. Entonces, como que la idea es como otorgar toda la información y como no fomentar nada en particular, sino que otorgar la Sí, información de manera como objetiva, por decirlo de alguna manera. sí. Por Como que esa eso, sería al menos cuando yo he hecho atenciones y también me imagino que es más personal, en situaciones así en que me dicen estoy trabajando, me están ofreciendo un contrato que hago, lo primero que hay que decir que está arriesgando una multa por el solo hecho de trabajar. Como bien decía Hernán, el trabajo tiene una relación laboral igual, se está ejerciendo igual. Eso ya arriesga una multa para ambos. Pero en segundo lugar, sí como trabajador o trabajadora tiene ciertos derechos y esos derechos son estos. Usted puede decidir si como recurre a ello o no, si formaliza y en caso de que lo haga puede obtener también acceder al pago de sus cotizaciones. Eso es lo que en general yo he hecho frente a esas situaciones. Podría agregar lo último, que de todas maneras, hoy se me va la palabra, pero escribir el contrato es una obligación del empleador. El empleador está obligado a escribir un contrato y si no lo hace, también recibe una multa. Entonces, como efectivamente para aseverar o asegurar los derechos de los que hemos hablado en toda esta instancia, es una obligación del empleador. Buen punto. En los casos que yo he atendido, en general, mi jefe me quiere hacer un contrato. Justamente siguen esa idea. Sí, sí. De hecho, si el trabajador se opone a firmar el contrato, es él el sancionado. Wow. No recuerdo, hay unos plazos, pero no recuerdo ahora. 15 días, 10 días, no. Pero esa es la idea general. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y sus comentarios. Pues yo también aprendí harto, así que me voy súper contenta. Nos estamos comunicando por el grupo y viendo en otras instancias. Que estén súper bien. Muchas gracias.